Muchas gracias, hermano. Estos días aquí en el Congreso han sido de deleite tremendos estar aquí con tantos líderes cristianos y oír a los maestros y a los teólogos españoles enseñándonos la palabra del Señor. Y al tocarme el turno esta mañana, primero agradezco a Dios y a los hermanos españoles que me den este privilegio, esta oportunidad de participar como latinoamericano en este primer congreso. Primero quiero pedir que disculpen el acento. Yo sé que para los españoles es bastante molesto tener que escucharnos a nosotros, los latinoamericanos, sobre todo los argentinos, que tenemos un acento italianizado, porque el 40% de nuestra gente es italiana y masacramos el español. Y el otro día oí a uno de los hispanoamericanos hablar, y eso que tengo solo 2 semanas aquí en España, y yo decía, de veras que suena distinto ya el acento, hasta molesta un poco. Y después dije, ¿cómo va a sonar cuando te toque a ti estar ahí adelante? Pero gracias que saben tener paciencia. Mi padre era de España. Él fue a la Argentina cuando era un muchacho joven. A los 12 años se fue con toda la familia y allá se casó. Mi madre es argentina, de padre escocés y de madre francesa. Así que tengo una ensalada rusa en el pasado personal mío. Pero me siento, como muchos de nosotros allá en el sur, muy de España, precisamente por mi padre y por el español y todo lo demás. Y yo doy gracias a Dios por los misioneros que nos trajeron el Evangelio a la América Latina. Mi padre esta mañana está con Cristo, está en el cielo. Él recibió a Cristo por la labor de un misionero inglés. Mi abuela está en el cielo gracias a otro misionero, el mismo en realidad, pero su esposa, el señor Rogers, un inglés que trabajaba para la compañía Shell, guió a ellos a Cristo. A mí me guió a Cristo otro misionero. Era un judío inglés, pero cristiano. Charles Cowen se llamaba. Era profesor en una escuela. Así que yo doy gracias a Dios por la influencia que Europa ha tenido en mi vida. 50% de mi sangre, al menos desde aquí de España, y en la salvación de las almas de nuestro hogar. Ahora, esta mañana quisiera leer un pasaje en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, un famoso pasaje que siempre me encanta leer en una situación como esta y en España en esta hora en particular. Apocalipsis 3 y versículo 7. Dice así la palabra del Señor. El Señor Jesús hablando a Filadelfia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. En este primer pasaje, a mí me habla de España, y aunque no conozco Portugal, al hablar con los hermanos portugueses también. España, y seguramente también Portugal, por lo que dicen los hermanos, es una puerta abierta en este año 1974. ¡Qué tremenda bendición! Yo me acuerdo cuando así resultó en la América Latina. Cuando yo era un niño en la Argentina, mis padres me mandaron a una escuela primaria donde era el único cristiano evangélico. Y se me trataba pésimamente. Se me decía una serie de palabras, se me llamaba, bueno, no lo voy a decir, pero muchas palabras, hasta que al fin mi padre me mandó a una escuela privada. Me acuerdo cuando se predicaba en las carpas y en las calles en la Argentina, cómo tiraban piedra de vez en cuando, cómo procuraban destruir la carpa o quemarla. Y era una aventura para nosotros los muchachitos ver a los guardianes, a los hermanos, cuidar la carpa para que no le echen querosén y le enciendan fuego. Eso fue hace 30 años. Ahora en la América Latina el cambio es tan grande que parece un sueño. Mi padre no lo creería, lo que está pasando hoy a lo que acontecía cuando él predicaba. ¡Qué puerta abierta fabulosa! Y nosotros allá en América Latina hemos orado por años por España. Yo me acuerdo cuando venían las historias a las reuniones de oración
en que nos contaban de los jóvenes que iban a la cárcel 6 años por esto y por aquello, y nosotros orábamos en las reuniones de oración y llorábamos por España y por los jóvenes españoles que no se podían casar, y decíamos, Señor, algún día tienes que abrir la puerta de España. Y ahora, estar en España y ver que la puerta se ha abierto, queridos hermanos, es un sueño que parece casi demasiado bonito para pensar, pero la puerta está abierta. Y el Señor Jesucristo dice, yo soy el que abro y ninguno cierra, y cierro y ninguno abre. Y luego Él dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esta semana pasada tuve el privilegio de estar en la ciudad de Sevilla, aquí en España. Y tuvimos una breve cruzada. Los hermanos sevillanos se animaron a organizar 5 días en el Teatro Lope de Vega. Y qué triunfo tremendo que fue aquello en Sevilla. Para mí, me recordó los días cuando fuimos por primera vez a Colombia con mi esposa, cuando todavía teníamos solo 2 hijitos pequeños. Colombia había pasado por algo muy similar a España. La violencia del 48 al 60. Nosotros llegamos en el 62. Y los hermanos colombianos todavía no se animaban a salir a la calle, lógicamente. Muchos de ellos habían perdido familiares, habían perdido sus iglesias, 80 iglesias destruidas, 130 pastores asesinados. Y salir a la calle parecía un peligro. Y nosotros llegamos como extranjeros, no habiendo pasado por la violencia. Y claro, uno viene de afuera con un fuego tremendo, éramos más muchachos todavía, y animábamos a los hermanos a salir a la calle. Pero ellos decían, hermano, usted no conoce este país, usted no sabe lo que hemos pasado, por eso usted quiere salir a las plazas y tener reuniones, no sabe el peligro que corremos. Pero el Señor estaba obrando, y se notaba la presencia de Dios, y se notaba lo que dice Apocalipsis 3, el Señor había abierto la puerta. Y amados hermanos españoles y portugueses, con lo poco que yo puedo sentir, siento y veo que en España por lo menos está pasando lo mismo que en Colombia. Las puertas se están abriendo y el Señor dice, yo soy el que abre y ninguno cierra, y cierro y ninguno puede abrir. El Señor está abriendo las puertas aquí. Y para mí, esta es la hora de Iberia en Europa. Amados hermanos, yo quiero decir algo que puede parecer bombástico, pero yo lo creo. Y mis compañeros lo piensan también y lo estamos orando. Yo pienso, amados hermanos, que el Señor puede llegar a usar a la Iglesia de Cristo de España y Portugal para sacudir a Europa una vez más con el Evangelio del Señor Jesús. Y Europa lo necesita. En las Américas, lo que nosotros recibimos y se oye hablar de Europa espiritualmente son las herejías de los altos profesores que nos envían todo lo que viene de Alemania y de Francia. Pero evangelización, ¿de dónde va a salir? Quizá nosotros somos ilusos por ser latinos y nos sentimos consanguíneos de pensar que porque el español y el portugués es más fogoso, que el Espíritu Santo, encendiendo ese fuego natural, puede usar a España y Portugal para evangelizar a los demás países de Europa. Alguien lo tiene que hacer. Y si no lo hace Iberia, ¿quién lo va a hacer, queridos hermanos? Y yo sentí estos días al viajar en varias ciudades, y sobre todo allá en Sevilla con los hermanos de Andalucía, yo siento como que Dios nos está dando una visión. Y pensar que este primer congreso se organiza en el momento en que Dios está abriendo la puerta de España. Qué delicado de Dios haber dado este congreso a los hermanos en este momento precioso. Yo veo, hermanos, que las puertas se están abriendo totalmente. Una de las lecciones que sacamos allá en Sevilla fue esto, que hay un gran hambre espiritual en muchas partes de España, y que al salir a la calle, como se hizo allá en Andalucía, y poner carteles de a millares como hicieron los hermanos, y salir a la radio, y en las calles, y en el teatro, la gente de repente sale de sus escondrijos y empieza a hacer preguntas. Y que hay mucha más hambre espiritual de lo que uno cree, y que el hambre se nota cuando uno sale a la calle y muestra la cara. Entonces la gente dice, bueno, caramba, a ver, ¿de qué se trata este asunto? Y viene a preguntar. Y allá en Sevilla vimos eso, que hay un gran hambre espiritual. Y España, que ha sembrado por tantas décadas, millones, me supongo, de tratados. Yo le quería preguntar al hermano Martínez, ¿cuántos millones se estimaría de libritos y tratados que se han sembrado en España por décadas? Ahora está empezando a dar fruto y la gente tiene hambre espiritual. Allá nos encontramos con suicidas que venían a buscar una respuesta.
estudiantes de Derecho, gentes del gobierno. Y eso es lo segundo que aprendimos en Sevilla, que muchas autoridades en España están más accesibles y abiertas de lo que creemos. En una cena se sentó a nuestro lado uno de los altos jefes, digamos, del gobierno local. Y la señora dijo, el año pasado cuando estuvieron en las piscinas de Sevilla, fuimos con la familia porque era un mensaje del sexo y la juventud. Una de mis hijas, dice, hizo su decisión. Ya ha terminado el curso. Dice, ahora yo tengo unos familiares en Río Cuarto, en Argentina. Aquí está la dirección de ellos. A ver si los visita para que ellos conozcan el Evangelio de Cristo. Ellos no son evangélicos de religión, pero abiertos al Señor. Y vinieron todas las noches con su familia. La última noche allá en Sevilla, llegaron 2 policías civiles para hacer las investigaciones del caso. Yo no sabía que estaban. Y al terminar después de la invitación, que unas 50 almas se entregaron a Cristo, vinieron detrás del telón. Y estos 12 individuos, señores, dijeron, señor Palau, yo quiero darle un abrazo. Dijo, que es el segundo, me dicen en la policía por allá en el sur. Y me dice, usted hizo una oración, porque al final hizo una oración por España y así en mi corazón, sin saber que había alguien por ahí, oré que el Señor haga que el general Franco conozca al Cristo viviente y que el obrero más humilde conozca al Cristo viviente. Y ese hombre estaba emocionado y me dio un abrazo y me dijo, señor Palau, le agradezco por orar por mi general. Y dice, cuando regrese a Sevilla, no tienen que entrar a un teatro, vengan a la Plaza de Toros, que la vamos a poner a disposición. Queremos que toda la ciudad oiga esto, no solo aquí encerrados en un teatro. Y nosotros queremos ayudarle y sepa que lo vamos a hacer saber en Madrid, lo que han hecho aquí, porque esto es lo que necesita Sevilla. ¡Qué sorpresa! Pero una sorpresa hasta cierto punto, porque Dios ha abierto la puerta en España, hermanos, y la mano de Dios se siente. Se ve que se está por cosechar una cosecha tremenda. Y luego los medios de comunicación. Es difícil, como muestran los hermanos de Evangelismo en Acción, pero se ve que se está abriendo mucho, y ahí en Sevilla hubo entrevistas, y la emisora del Opus Dei permitió que se anunciara la cruzada allí mismo en Sevilla. O sea que Dios está a punto de hacer estallar las puertas. Y así como en Colombia se ve que la mano de Dios está sobre Iberia y que vamos a ver una cosecha, y qué glorioso que nos haya tocado vivir en esta época de la historia. Ahora, la gente está curiosa por saber lo que somos los evangélicos. Y a mí lo que me dio tanta, no sé qué decir, furia, rabia, soy muy pobre en el español. Cuando oigo a todos los teólogos de aquí, tenía ganas de cancelar, de hablar esta mañana, la Cueva y todos estos hermanos. Pero cuando íbamos por la calle, entregar un tratado, qué cosa cuando decían, ¿es testigo de Jehová? Ay, hermanos, qué cosa terrible. ¿Por qué no dijo, es evangélico? Estos hombres han hecho a veces, parece como que más impacto en estos días que nosotros. Pero por la gracia de Dios me parece que esto va a cambiar y que se va a sentir la voz del Evangelio. Y pensar que allí en Sevilla, una pequeña minoría de 300 hermanos, en 5 iglesias, en solo 5 días, en una población de 750,000, pudieron hacer un impacto en toda la ciudad, porque el Espíritu Santo de Dios estaba sobre los hermanos. Tan pequeña minoría, pero la ciudad estaba hablando del Evangelio, estaba alerta a la cruzada, y todo el mundo hablaba de la palabra del Señor. ¡Qué maravilloso! Y para mí es una prueba de que el Espíritu de Dios está obrando aquí. Ahora, sin embargo, el doctor Rubén Gil decía el otro día, a España ha llegado el turista, pero no el evangelista. Y eso a mí me hacía también pensar, ¿qué vamos a hacer? Ha llegado el turista, pero no el evangelista. ¡Qué lástima! El hermano Juan Gili ha dicho muchas veces en público, así que creo que no estoy diciendo ningún secreto. Él dijo, España está lista, pero la iglesia todavía no. Y luego otro hermano dijo, en 2000 años, España como nación, nunca ha tenido oportunidad de oír el Evangelio. Muchos españoles sí, pero la nación como nación no, pero la hora ha llegado. Yo tengo la fe, la confianza, se siente que Dios se está moviendo aquí. Sin embargo, hay obstáculos, y para mí en esta mañana me da cierto temor, pero lo voy a hacer. Total, no me tienen que invitar más, ¿no es cierto? Pero un pastor me decía lo siguiente, iba a tener una reunión evangelística con un coro, y un hermano laico, como se dice vulgarmente, aunque todos quizás estamos en contra de la palabra en sí, se le arrima y le dice, pastor, esta noche por favor, tenga cuidado con la invitación, porque viene el embajador de Francia, y el embajador viene para escuchar al coro, no para hacer una decisión.
¡Qué desastre! O sea que nosotros nos acobardamos de confrontar a la gente con la disyuntiva del sí o el no, porque es embajador. El pastor le dijo, pues él vendrá a escuchar al coro, pero se va a confrontar con Jesucristo. ¡Qué bueno! Ahora, hermanos, el libro de Proverbios dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El libro de Santiago dice, sepa el que haga volver al pecador del error de su camino, que salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Segunda Corintios 5 dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Apocalipsis 22, 17, que citaba varios de los profesores en estos días, el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que quiere, venga y tome del agua de la vida de balde. Para mí, amados hermanos, en esta hora tan fantástica de España, en este momento en que Dios ha hecho un cambio maravilloso, tenemos que evangelizar aunque las iglesias estén en estado carnal. Porque algunos hermanos, al menos en América Latina, hay una corriente moderna en que se dice, mira, no tengamos cruzadas, no salgamos a la calle todavía hasta que haya un avivamiento en la iglesia. Porque ¿cómo vas a traer gente nueva al cuerpo de Cristo cuando son carnales? Para eso es cierto, uno quisiera, pero eso es un idealismo. Mientras tanto, hermanos, millones se mueren y se van al infierno todos los días. Y no vamos a esperar que se avive la iglesia. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Supóngase que el misionero aquel inglés que vino a la Argentina hubiera dicho lo mismo. Hasta que todas las asambleitas estén en fuego, no voy a evangelizar a este señor Palau, pues que se vaya al infierno, ¿qué importa? Porque ¿cómo voy a traer a la asamblea carnal? Mi padre se murió a los 35 años de edad, más joven de lo que yo soy en esta mañana. Supóngase que hubiera muerto y aquel inglés hubiera esperado hasta que hubiera avivamiento, mi padre se hubiera ido al infierno. Claro, teológicamente eso no se puede decir, porque si era escogido ya alguien lo iba a evangelizar, pero desde el punto de vista humano, qué cosa bárbara hubiera sido que se hubiera dejado hasta el final. Y San Pablo evangelizaba a pesar de las luchas con los corintios, por ejemplo, que luchas tremendas con la carnalidad, la inmoralidad, toda la basura moral que había en Corinto, pero Pablo no se sentaba a decir, hasta que estos corintios no se enderecen, yo no evangelizo más. Y luego, en segundo lugar, como un evangelista, hermanos, ya los teólogos me podrán destrozar después si tienen el derecho, ¿verdad? Pero la cantidad y la calidad no son enemigos, son carne y uña, hermanos. Para mí es una deshonra al Espíritu Santo decir que si hay cantidad de convertidos, la calidad se reduce. ¿Quién es el que convierte a las almas? ¿No es el Espíritu Santo el que hace la obra? Y el Espíritu Santo no puede convertir a 100 en una masa como puede convertir a un señor sobre una taza de café. ¿O soy yo el que lo convierto? ¿O es el método el que convierte? ¿Quién es el que convierte a las almas? ¿El método o el Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo. Por lo tanto, él puede transformar a un individuo sentado entre 20.000 en un estadio, como puede transformar a un individuo en la oficina del profesor cuando lo guía a Cristo como Salvador. Y para mí es igual que la verdad y el amor. Son hermanos. El teólogo y el evangelista. No somos enemigos, aunque a veces parece que así fuera. Somos la misma cosa. Y la misma la cantidad y la calidad. Porque si esa mentalidad prevalece, entonces en esta hora de puertas abiertas, muchos se van a refrenar y en vez de cosechar las almas, va a tener que venir otro para hacer el trabajo. Y al fin el Señor Jesús dijo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo creo que en una cruzada, como acabamos de tener en Quito, Ecuador, o en Sevilla, donde vengan 3.000 o 4.000 al Señor, el que comenzó la buena obra en esas almas, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y todos aquellos que han sido elegidos, de todos modos van a venir y se van a salvar. Y si alguien hace una decisión que la hizo por un kilo de razones que no son las correctas, pues el Señor sabrá cómo tratar con él. Y para mí el entusiasmo está en esto. Evangelizamos a todo el mundo, pero llamamos a las ovejas a que regresen al pastor. Y luego, en tercer lugar, la esencia del mensaje evangélico es incambiable, pero su ropaje siempre se rejuvenece.
El título de esta mañana es un evangelio joven para un mundo joven. Pues el evangelio es joven, pero también es viejo. Es nuevo, pero es siempre el mismo, y qué bonito que es. Pero el ropaje en que uno lo presenta va variando con los tiempos. Y yo creo en esta mañana, amados hermanos, que lo que uno tiene que encontrar y reconocer es que tenemos que predicar un evangelio sencillo. Ahora venía en el autobús con mi tío, como le digo, al tío Alejandro Clifford, porque de muchacho me estimuló mucho a seguir al Señor. Y él me dice, tú ya sabes que yo no la voy con un evangelio sencillo, con cosas en pequeños paquetitos, ¿no? Y yo sé lo que él quiere decir. Pero tenemos que reconocer, hermanos, que la palabra del Señor para el inconverso tiene que venir con sencillez. Y mi sentir, lo he dicho en el Retiro y hasta en Sevilla, así que no es algo novedoso, pero para mí que en España, en esta hora de cosecha, en vez de dar conferencias evangelísticas, hay que dar mensajes de poder evangelístico. 1 Corintios dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y debemos recordar que un alto porcentaje de la población, pienso en las masas, no en los universitarios como atiende Samuel Escobar y muchos de vosotros, las masas, un alto porcentaje solo ha terminado la primaria. Ellos no entienden los conceptos altisonantes o profundos. Las masas hay que tomar. Y yo veo que el evangelista toma las profundidades del teólogo y su pastor y las transforma y las populariza para que las capte la masa de los perdidos. Para mí la labor mía como evangelista, yo leo en cantidades enormes libros de los teólogos, hablo con ellos, pregunto, y luego asimilo lo que se me dice, lo transformo en palabras populares y lo lanzo a las masas. Y el gozo mío a veces sería, muchas veces lo digo, si estuviera el doctor fulano de tal, o si estuviera el hermano tal, un gran maestro de la palabra, para oír que lo que él me enseñó de manera tan profunda, el Señor me ayudó a transferirlo en forma popular para los que están perdidos. Y la sencillez y la claridad. Dice el apóstol Pablo, como recordáis, lo iba a leer, pero el tiempo es tan corto, en 1 Corintios 1 y 2, cuando dice que el Señor quiso salvar a los hombres por la locura de la predicación, y que ni su palabra ni su predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Un amigo mío, pastor en Centroamérica, tenía un alma muy amargada contra los norteamericanos, contra los líderes de su denominación. Era un amargado, todo lo que hablaba salía veneno. Y su iglesia no crecía. Y un día estábamos yendo para otra reunión, no sé por dónde, ahí en un país centroamericano. Y este hermano Alfredo me dice, esperando un bus, me acuerdo el lugar, me dice, Luis, lo que yo necesito es un cursillo sobre elocuencia. Y si tan solo pudiera tener eso, mi iglesia crecería tremendamente. Y yo ya lo venía pensando, pero ahí me desaté, le puse el brazo, le dije, mira Alfredo, lo que necesitas, querido, no es un curso de elocuencia. Necesitas de una vez que Cristo se apodere de tu corazón, que perdones cualquier cosa que la gente tiene contra ti, que dejes de criticar amargamente a los norteamericanos, que dejes de odiar a medio mundo y que empieces a gozar de la plenitud de Cristo. Querido, le dije, tú eres un amargado y no puedes decir, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Pero muchas veces nosotros pensamos que podemos alcanzar a las gentes. Y una cosa, amados hermanos, que en mi opinión es imprescindible. Y nosotros los latinoamericanos, creo que algo lo recibimos de España, nos encantan las palabras. Yo no las tengo, pero a mí me encanta oír a los hermanos que han predicado estos días. Don Fernando anoche y todos los profesores y teólogos y maestros aquí. Pero el peligro está de confundir en el evangelismo, de pensar que las palabras pueden convertir. Y por otro lado, señalar el pecado. He hecho una pequeña encuesta en estos días, hablando con pastores, misioneros y laicos aquí en España. Y mi pregunta es esta, ¿cuál es el pecado más común en España? De modo que cuando uno predica pueda señalar esos pecados y el oyente diga, me está hablando a mí, me está hablando a mí. Y me llevé una sorpresa, que muchos, no conté el porcentaje, pero yo diría un 80% se han puesto a pensar y dicen, pecado. Pero la verdad que no sé, Luis. Acá la familia es muy sólida. La inmoralidad no es como ustedes allá en América Latina. Y la verdad que yo no sé bien qué señalar. Entonces decidí hablar a los inconversos, a los taxistas,
muchachos en la calle que me ponía a conversar, hermanos recién convertidos que todavía se acuerdan cómo eran los días del mundo. Y yo dije, díganme, ¿acá los hombres son infieles a su mujer o no? Y cuando le hacía la pregunta a los taxistas y a muchachos estudiantes y todo, yo, qué bueno, ¿qué quiere, hermano? Pues por supuesto, ¿qué va a hacer? Entonces le pregunté, ¿y qué porcentaje cree usted que es infiel a su mujer? Y la mayoría dice, 90, 95, 100%, dice. Yo le pregunté a un hermano convertido hace año y medio en Zaragoza, que todavía trabaja en el mundo, y le digo, hermano, sus colegas de trabajo, cuando reciben su cheque al fin de mes o la quincena, ¿qué hacen? Mire, hermano, la mayoría se van a tomar y a salir esa noche con alguna mujer. Ahora, para mí, hermanos, en el evangelismo, al menos la forma que yo lo hago, es imprescindible señalar pecados específicos y no tan solo teológicos. Porque el inconverso se sienta allá y cuando uno le dice, la raza es pecadora, dice, pues, por supuesto, qué bonito. Pero que uno le diga, ¿eres infiel a tu mujer? ¿Andas codiciando a la secretaria? ¿Te vas a un congreso con tu secretaria y no con tu mujer, doctor? Ah, caramba, ya ofende. Claro que sí que ofendo, pero es ahí donde viene el toque de la conciencia. Y un amigo mío predicó en una iglesia, no recuerdo en qué ciudad, traten de no adivinar, pero habló de una manera clara y cuando terminó, el pastor se paró y dijo, hermanos, no queremos que penséis que se os dirigía a vosotros cuando señalaba el pecado de manera del Señor, porque vosotros sois personas muy normales. Entonces, si vamos a ver una cosecha, va a haber que señalar el pecado de forma específica. Y alguno se va a ofender. El embajador de Francia vino a ir al coro. Pues qué bueno, que se confronte con su pecado. Ahora bien, para mí, en esta hora de puertas abiertas, amados hermanos, los que ganen a las masas ibéricas van a conquistar la corriente espiritual de nuestra generación. Y si lo de América Latina puede ser un pequeño símbolo de parte de Dios, cuando se abran las puertas a todo dar, como se van a abrir cualquier día aquí en España, ya alguien tiene que conquistar la mentalidad de las masas, no de los puñaditos, sino quién toma la iniciativa, la corriente teológica, la corriente espiritual. ¿Quién la va a conquistar? ¿Serán los evangélicos? ¿Los testigos de Jehová? ¿La generación de Jesús? ¿O quiénes serán? Quiera Dios que seamos nosotros por la gracia del Señor. Y por lo tanto va a haber que hasta cierto punto, al ver la cosecha y al ver los miles que vienen al Señor, va a haber que cambiar ciertos métodos, porque los de 1880 ya no caben cuando se abren las puertas. Lo que se hacía en Inglaterra en aquellos tiempos, que gracias a Dios trajo fruto cuando nos trajeron los misioneros la palabra, ya no sirve en nuestra América Latina y estoy seguro que no va a servir muchos de ellos tampoco en España. Y desde la ley de la libertad religiosa se está viendo que Dios está levantando un nuevo método, nuevos hombres, nueva generación que va a demandar una santa audacia. Y para mí, queridos hermanos, como evangelista naturalmente, yo quisiera sugerir que se tengan ya grandes campañas evangelísticas públicas de esas que sacuden a todo el mundo. Y así como Evangelismo en Acción y la Misión Centroamericana y la Cruzada de Sevilla y otros están haciendo, que en toda España el Señor abra las puertas y las está abriendo para tener esas campañas y al empujar los derechos justos hasta el máximo, entonces ver que ciudades enteras se sacuden. Porque desde el punto de vista evangelístico, cuando el Señor abre las puertas, no basta con que se conviertan 30 o 300 o 3000. Para mí el objetivo de una cruzada es sacudir la ciudad. Que no haya un niño ni un anciano que no haya oído que el Evangelio se predicó en Sevilla. Que no haya una sola persona que tenga que decir, ¿que una cruzada? ¿O que qué predicaban? No sé. Que toda la ciudad se alerte a la palabra del Señor. Y a eso estamos llegando, y qué bendición tan grande. Ahora, el otro día cuando estábamos en el retiro y el Señor nos bendijo tanto el mes de septiembre, estábamos hablando acerca de qué clase de hombres se demanda para una hora de puertas abiertas. Y quiero mencionar 4 puntos sencillos. En primer lugar, se necesitan hombres de gran fe que transmiten fe a los demás, pero una fe positiva, en el poder soberano de Dios. Que no seamos ministros cualquiera, sino que haya una tenacidad y una persistencia en nuestra fe. El salmista David decía en el Salmo 60, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos.
Fe en Dios en primer lugar. Fe que Dios tiene poder, fe que Dios va a obrar. Algunos hermanos tienen fe en reversa, yo la llamo. Cuando uno habla y dice, hermano, vamos a hacer esto y esto, y dice, no, hermano, aquí eso no se puede hacer. Eso es fe, pero fe en reversa. O si uno dice, vamos a tomar tal medio o cual medio para tocar la ciudad. Pero acá nunca se ha hecho. Y además sabemos que el fulano de tal que está encargado de esto es un enemigo a muerte y qué sé yo cuánto. Y cuando vamos a las ciudades, y esto en América Latina también, no crean que me refiero tanto a España, porque tengo poca experiencia, digo, en España. Pero allá uno va a una ciudad y habla con el comité y muchas veces, oye, hermano, vamos a hablarle al gobernador de la provincia o del estado. No, hermano, usted no sabe, él es caballero de esto y el otro. Dice, no recibe a la gente. En una ciudad del occidente de un país centroamericano, digo, hermano, aquí el alcalde es un comunista, pero de esos comunistas bárbaros, nos echa patadas. Y la primera noche de la cruzada había una cantidad enorme de gente, en una ciudad de solo 21.000 había 7.000, y viene corriendo un compañero del equipo y dice, Luis, está el alcalde allí atrás, el comunista. Y yo le dije, ¿por qué no le invitas que suba? Casi viene corriendo el hombre y se sienta en la plataforma. Y me dice, ¿usted sabe una cosa? En mi campaña electoral nunca junté más de 3.000 y ustedes tienen 7.000. Y cuando vino el presidente de Guatemala aquí, no pude rejuntar más de 5, dice. Y yo le dije, ¿quiere decir unas palabras al pueblo? ¿Cómo no? Es que el comunista se identificó enseguida. Porque y nos llevó a la oficina al día siguiente, nos abrió el corazón, un hombre desesperado, queriendo criar bien a sus hijos. Pero a veces tenemos fe en reversa, que Dios no va a hacer algo, y se lo transmitimos a los demás. Y luego también fe en el pueblo de Dios. Al fin el Señor Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no se prevalecerán contra ella. Y aunque la iglesia es débil y a veces es infantil y es pequeña y es como un bebé que hay que cambiarle los pañales y todo lo demás, pero es iglesia. ¿Y cuántas veces en América Latina, perdón la referencia, yo sé que eso puede doler, pero prefiero hacer eso, hermanitos humildes que todavía sí hay que cambiar los pañales espirituales, Dios los usa con poder, porque sigue siendo la iglesia del Señor. Y luego fe de que Dios está obrando soberanamente. En vez de mirar a las olas como Pedro, mirar al Señor y decir, Dios, tú has abierto las puertas, yo lo creo y se lo voy a decir al pueblo del Señor. Esta es una nueva hora en España, Dios está obrando. En segundo lugar, necesitamos hombres de valentía y de arrojo. Primero, valentía moral, que viene cuando uno anda en la luz, cuando se ha quitado las máscaras, cuando no pretende nada, cuando anda en la luz con Jesús, cuando no tiene nada que ocultar ni tapar. Esa es la clase de hombre que Dios usa para inspirar a la juventud. Y luego, segundo, valentía física. Uno piensa en David, en las cuevas, escondido, pero lo seguían 600 hombres a este muchacho y llegó a ser rey. Y uno piensa en Moisés y en Pablo, perseguido, golpeado, encarcelado, pero siempre lo seguían y Dios lo usaba. Y hay veces, y acá será lo mismo como en América Latina, cuando salimos la primera vez en Colombia, hicimos un desfile porque la juventud lo quiso, era una campaña juvenil. Un desfile por las calles de Bogotá. Había peligro de golpes y de cárcel y hasta de muerte, porque recién empezaba a terminar la violencia. Y yo me acuerdo que me sentía un poco tonto, porque tengo bastante sangre escocesa todavía, de andar caminando con una bandera y andando firmes y adelante por las calles de Bogotá. Pero yo decía, si no lo hago yo, ¿cómo van a salir los muchachos? Y aunque me siento un poco tonto, no sé qué edad tenía en ese tiempo, pero andar cantando por la calle con carteles y pancartas. Pero, amados hermanos, abrió las puertas de Colombia. Gloria al Señor. Y hoy Colombia es uno de los países donde el índice de crecimiento de la iglesia es el más alto del mundo, según los estudiantes del Fuller Seminary que estudian el crecimiento de la iglesia. Pero tomó valentía hasta cierto punto de hacer frente y cara y correr el riesgo. Y en España va a hacer falta lo mismo. Y Dios lo está haciendo, gracias a Dios. Y luego, en tercer lugar, serán hombres de visión que imparten visión a los demás. De decir, alzar, mirad las regiones que ya están blancas para la ciega. Y en cuarto lugar, en esta hora de puertas abiertas, hace falta hombres que son dechado y ejemplo imitables, admirables. Porque son siervos de todos y no caudillos, que la gente los sigue porque son tan admirables y en su amor sin distinciones, y por su dedicación incondicional a la voluntad del Señor. Y amados hermanos, me parece que en España en estos días
Como dijo un hermano hace un momento, lo que hace falta, Iberia demanda evangelistas españoles y portugueses. Podemos venir nosotros los de afuera y ser de alguna ayuda quizá, pero para mí tiene que haber aquí jóvenes y hombres no tan jóvenes que tienen el don del Espíritu Santo, el don del evangelismo, y para mí la evangelización debe ser hecha por los evangelistas, no por los teólogos, así como la enseñanza la hacen los teólogos y no tanto los evangelistas. Y si el evangelista es liberado para que haga su labor, la cosecha va a ser inmensa. Y al fin y al cabo el don del Espíritu Santo que dice en Efesios capítulo 4 y que a veces nos olvidamos, el don de evangelista. Es un solo don, pero tiene muchas manifestaciones. No todos los evangelistas predican en campañas grandes, en verdad hay muy poquitos. Pero hay un hermano aquí, querido compañero mío, Guillermo Villanueva, tiene don de evangelista, él predica a cantidades, pero para mí el deleite más grande es verlo cuando gana gente en forma personal. Cómo los guía a Cristo ahí en un taxi, cuando le están lustrando las botas. Cómo el Señor lo usa para guiar almas a los pies del Señor. Y el evangelista, como decía el hermano Borrat, es un propagandista. Yo nunca había oído esto, fíjese qué poco teólogo soy. Pero qué bueno que está eso. El evangelista es un propagandista. Y el que le prepara el texto, por así decirlo, es el maestro, el pastor, el teólogo. Y él toma lo que le prepara su maestro y su pastor y lo proclama a los demás. Nuestro pastor de mi esposa y mío, allá en las Américas, es un gran maestro de la palabra, y cuando nos sentamos a escucharlo y nos da mensajes suculentos, yo a veces estoy nervioso sentado ahí en la banca y suéltenme, que me voy a la América Latina de nuevo a predicar a Cristo. Y Él nos alimenta y luego uno se llena de fuego y de conocimiento que ya revienta porque le dan tanto alimento que uno quiere salir y decírselo a la gente. Porque estos maestros y pastores y doctores tienen profundidad en la palabra, y uno que es evangelista, cuando capta todo eso, se llena la cabeza, llena la libreta de notas y dicen, hay una multitud que se lo digo. Y lo que mi pastor no podría decirle a 10.000, porque él es otro estilo de enseñanza, tranquilo, y así, gordito más bien, digamos, y todo así, qué bueno tomar lo que él dice, tan sólido en la mañana, tan exegético, tan tremendo, y luego transferirlo y popularizarlo y lanzárselo a los millones por radio o en las masas o donde sea. ¡Qué hermoso! Pero la combinación va junto. Y yo como evangelista tengo que proclamar, pero el pastor me alimenta y el maestro me enseña. Y yo lo necesito. Y es lo que ha pasado en este congreso. Ahora, yo creo en la salvación instantánea. Yo no creo que hace falta un proceso para que se convierta alguien. Yo creo que un pagano puede ir al Evangelio y en media hora convertirse a Cristo y nacer otra vez y estar listo para el cielo, y el que comenzó en ellos la buena obra la empieza a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y no nos desesperemos, hermanos, por la crítica bien tomada, aunque a veces exagerada, de que no sigue la gente al Señor. Mi madre era organista en la Iglesia Católica en un pueblo que se llama Ingeniero Maschwitz, en Argentina. Ella oyó el Evangelio, recibió a Cristo, pero por 4 años siguió tocando el órgano en la iglesia, y de noche iba a escuchar a los evangélicos. Me imagino que si alguien hubiera visto hacer la decisión, hubieran dicho, este evangelista, dice que la señora Palau se convirtió y toca el órgano en la iglesia católica. Estos evangelistas siempre se la quieren dar con estadísticas. Pero al fin mi madre salió y siguió al Señor. Y cuando yo recibí a Cristo en un campamento a los 12 años, me supongo que aquel señor Cohen mandó un informe a su gente y dijo, 70 muchachos se entregaron a Cristo. Yo recibí al Señor, 12 años. Hasta los 17 años y medio, casi 18, yo era un cero a la izquierda en la iglesia. Andaba con tumbos y cosillas y muchachos y qué sé yo, cuántas cosas, ¿verdad? Casi a los 18, por fin decidí bautizarme y aún así seguía los tumbos hasta los 25, que al fin entendí el poder de Cristo que mora en mí. Pero si alguien hubiera oído las estadísticas, hubiera dicho, dijeron que ese muchachito Palau se entregó al Señor, mire qué sinvergüenza. Pero yo creo que fui nacido de nuevo a los 12 años en un campamento en Azul, en Argentina. Pero recién a los 18 me bauticé y por fin los ancianos pudieron decir, Luisito, ahora sí. Pero Luisito todavía tenía mucho tejemaneje hasta los 25. Aún así, a los ojos del Señor, yo no era casi nada en esa iglesia allá en Rincón, en Córdoba. A los 25 por fin entendí en mi desesperación, Cristo vive en mí, y ese era el poder que necesitaba. Así que de los 12 a los 25, para el Señor Jesús, yo no era casi nada, y para la iglesia, francamente, quizá más vergüenza que bendición, pero el Señor había entrado a mi corazón. Y amados hermanos, yo creo que debemos creer en la salvación instantánea, que cuando una persona recibe a Cristo,
Él empieza a orar. Y luego vienen los pastores y maestros a edificar y a hacer que la gente crezca. Ahora, yo quería dar un empuje grande a las campañas evangelísticas y sus ventajas, porque en estos días, claro, siempre hay la tendencia de hablar un poquito negativo, y como evangelista me siento casi obligado a defender, y tengo 13 puntos, pero voy a tener que escribir un libro, como hacen ustedes, ¿verdad? Pero, hermanos queridos, millones y millones mueren sin Cristo. Cada año, centenares de millares se van al infierno. Hay 36 millones en España, digamos 10 millones en Portugal. ¿Cuántos han oído el Evangelio? Y solo el evangelismo masivo va a comunicar la verdad. La obra personal es imprescindible. Y una cruzada no es solo predicar a las masas. Va el evangelismo personal una serie de cuestiones que hubiera querido analizar en este día. Pero, amados hermanos, si no se hacen campañas, y voy a decir una palabra bárbara que te van a ofender todos los españoles, campañotas. ¿Cómo van a oír los 36 millones el Evangelio de Cristo? Las campañas hechas en el poder del Espíritu Santo, no en la carne, no jugar, no manipular, no tirabucionear las decisiones, todo eso no. Hablo en el poder del Espíritu Santo, es el único método. Cuando hay tantos millones que nunca han oído la palabra y que se mueren y se van al infierno sin Cristo, por lo menos tienen que escuchar la palabra. Y ahora que Dios está abriendo a la querida Iberia, amados hermanos, no se dejen embotar por las críticas. Hay debilidades. ¿Pero qué debilidad? ¿No hay debilidad en el culto del domingo de la mañana? ¿Todos los que se convierten en la iglesia local son fieles hasta el arrebatamiento? No. ¿Todos los que ganamos a Cristo en forma personal, de hecho, ya son sólidos? ¿Usted no tiene ningún tío o algún otro primo que un día confesó a Cristo y anda ahí por ahí con cosillas? ¿Y era de la escuela dominical y se bautizó de niño? Oh, amados hermanos, las cruzadas tienen debilidades, pero qué gloria que trae. Y qué gloria va a ser en Iberia cuando se oiga que en Madrid hubo una campaña tremenda y que la prensa, aunque no quiso, tuvo que hacer eco y que la radio tuvo que tomar y que las autoridades invitan al comité y dicen, señores, bienvenidos, un cafecito. ¡Ah, qué hermoso! Cuando el evangelio y los evangélicos toman posesión en el nombre del Señor y se toman la ciudad. Qué lindo cuando en las ciudades de España haya campañas en las plazas de toros y haya fuego y haya gozo en el pueblo del Señor. El día está llegando y las cruzadas tienen mucho valor. Y por último, y ay caramba, cuándo debiera haber terminado, pero se me entregó a las menos cuarto y eran 45 minutos, recién estoy sobre la marca. Amados hermanos, Dios está obrando y abriendo a España y Portugal. Hermanos portugueses, perdonen que siga diciendo España. Pero también Portugal, y espero algún día poder servir. Pero me decía el hermano Gabino Fernández, y creo que con realidad, él dijo, mira, tenemos que dejar atrás la historia, porque tenemos una mentalidad de gueto, y tenemos complejo de mártir. Y dice, no vamos a evangelizar a la España de hoy con la historia de ayer. Y yo digo, amén. Amados hermanos, lo que se ha sufrido en España yo no lo alcanzo a entender personalmente. Y personalmente no he pasado por ese tipo de violencia, alabo a Dios. No lo entiendo a fondo. En Colombia tampoco lo entendía, donde los hermanos habían perdido la mano y a su mujer la habían violado, que aquí no ha pasado eso. Y donde habían sido asesinados los hermanos. Yo no lo entendía, pero entendía que era un nuevo día y que Dios está queriendo obrar. Y el doctor Rubén Gil dijo al abrir aquí el Congreso que los israelitas vivían en el pasado y él dijo, es terrible vivir del pasado. Yo creo que tiene razón. Amados hermanos, es un nuevo día. La puerta está abierta. Por supuesto que hay que escribir historia, nos hace bien a los más jóvenes. A mí me encanta la historia eclesiástica, la devoro, las biografías, para inspirar, para meter fuego. Pero queridos hermanos, si el Señor dice, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Nadie. Porque dice el Señor, yo soy soberano, yo tengo las llaves. Y cuando yo abro, ninguno cierra, y cuando yo cierro, ninguno abre. Yo he puesto delante de ti una puerta abierta. Y amados hermanos, aunque la historia, aún la inmediata, grite, no, imposible, el Señor dice, sí, posible, porque cuando yo abro nadie puede cerrar. Gloria a su nombre. Él es soberano.
Y por último, gracias, me estaban apurando a que termine, ¿verdad? Tienen razón, pero no sea que no me toque más, quiero terminar con este pensamiento. Amados hermanos, este congreso ha sido para mí tremendo. Consultando con hermanos que han estado en otros, han confesado que ha sido un congreso de categoría. Comparando con otros que hemos estado, ha sido sólido. Y el material que se va a imprimir, yo personalmente y nuestro equipo lo queremos repartir en la América Latina de a millares de ejemplares, porque aquí salió un material sólido de primera. Ahora llega el momento de la decisión. Tenemos que tomar las armas espirituales y hacer algo con ellas. Todo lo que hemos oído acerca del mensaje, de la iglesia y la evangelización, de los medios de comunicación, hay que hacer algo con ellos. Y el Señor dice en 2 Corintios, como vosotros recordáis, Él dice, las armas de nuestra milicia no son carnales sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Todavía hay fortalezas. Con tanta idolatría hay millones de demonios. Pero dice la Biblia, las armas que vamos a tomar no son carnales sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de la fortaleza. Y en este momento, antes de entregar de nuevo el púlpito, con gratitud por la oportunidad y esperando que Dios use su palabra y los pensamientos, pienso que hay 4 armas que debemos tomar y que luego oremos juntos y nos dediquemos al Señor. Primero, las armas, que hablé con unos pastores el año pasado, de la santidad y la pureza. Si España va a ver la cosecha con las puertas abiertas, hace falta el arma de la santidad y la pureza, seguir la paz y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Y Satanás nos quiere hacer creer. Yo me acuerdo cuando, hasta los 25, cuando andaban, me decía, Luisito, el Señor te utilizó para empezar la iglesia en un cativo. Y tú andas con cositas por ahí atrás, que toqui, que esto y que lo otro, ¿verdad? Es que el Señor te tiene como hijo favorito, Luis. No importa lo que hagas, el Señor te va a usar. Adelante, astuto Satanás, queriendo destruir mi vida, y casi lo consigue. Pero hay poder en la santidad. Y luego la segunda arma es la arma del poder interno del Espíritu Santo. Jesús dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo me acuerdo en Argentina, 2 señoritas misioneras solteritas de Estados Unidos. Trabajaban para una organización de los niños que se llama APEN. Y mientras que en esta ciudad, que prefiero no mencionar, de la Argentina, yo estaba entrando después de bautizado a los círculos directivos de la obra, por metido, y vayan a saber por qué, pero oía orejas grandes, escuchaba lo que decían los grandes, aun cuando venían grandes predicadores, y se oía lo que usted que maneje detrás del telón. Luchas y envidias y rencores y carnalidad y crítica. Invitaban a un predicador a predicar y lo destrozaban cuando tomaban un cafecito después del culto. Y yo me acuerdo que muchos muchachos se fueron al mundo, desahuciados de la basura, dentro del gran liderazgo en esa ciudad. Y estaban estas 2 señoritas solteritas, de faldas largas y cara sin pintar y todo lo demás. Y empezaron a juntar a los jóvenes de esta ciudad y dijeron, jóvenes, ¿quieren evangelizar a la niñez? Les vamos a enseñar cómo se hace. Y mis hermanas, que tengo 5, y yo fuimos a las clases, nos enseñaron cómo guiar niños a Cristo, hicimos obra de la niñez, y el primer alma que tuve el gozo de guiar a Cristo fueron 5 varones en un campamento del APE. Y en estas 2 señoritas se veía la unción del Espíritu Santo. Rehusaban hablar de cosas negativas, de criticar a los predicadores y a los líderes. Eran muchachas que andaban en el poder del Espíritu. Y como resultado de esas señoritas, hay una serie de muchachos que estamos en la obra del Señor por la influencia de estas 2 jovencitas, que no eran tan jóvenes, me supongo, pero que parecían jóvenes,
que nos enseñaban cómo vivían una vida sencilla y llena del Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Las armas del poder interno. Y luego, en tercer lugar, las armas de un evangelismo de decisión. En esta hora de puertas abiertas en España, amados hermanos, hay que evangelizar un evangelismo de decisión, no de educación. En mi iglesia en la Argentina teníamos sana doctrina. Era mejor que un instituto bíblico, pero nunca se convertía nadie. Los únicos que se bautizaban eran los hijos de los evangélicos y a ver cuándo la suegra de algún tío o algo. Pero por años éramos 130 y 130 y 130. Que diga don Fernando, que vino muchas veces a predicar allá. No se permitía hacer invitación. Pero ahora que se abre la puerta en España, queridos hermanos, el que practique un evangelismo de decisión se va a llevar la cosecha. Y los demás se van a quedar con su teoría. Y no va a haber crecimiento en la iglesia si no se practica un evangelismo de decisión. Y el apóstol Pablo, cuando el Señor Jesús le habló y lo levantó sobre sus pies, le dijo: levántate, ponte sobre tus pies, ya déjate de tirado ahí en el suelo, porque esto te ha parecido librándote para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y amados hermanos, no le tengamos miedo a un evangelismo de decisión. Si es barato, si es carnal, por supuesto, estamos todos en contra, pero a las almas, como han dicho los profesores en estos días, hay que llamarlas a la decisión, al sí o al no. Y por último, y esto sí es lo último de lo último, las armas del amor y la compasión y la pasión. Y no tan solo la compasión por los perdidos, los niños, los abandonados, los que quieren suicidarse. Yo quisiera que digamos lo que dijimos en el retiro: compasión por los religiosos que están buscando a Dios en la iglesia católica. El año pasado, cuando estuvimos por Jaén, tuvimos unas concentraciones con los bautistas en un teatro. Cosa interesante, llegaron jesuitas y otros. Y al día, cuando ya nos retiramos, el pastor nos dijo después: mira Luis, el obispo te vino a buscar al día siguiente y quería que fueras a hablarles a un retiro de todos los sacerdotes y monjas de Jaén acerca de la Biblia y el celibato. O sea, yo no hubiera sabido qué decir, menos mal que me fui a Granada, aunque pensé que lo que haría si me tocara de nuevo sería hablar de las glorias del matrimonio y tenerlos a todos así. Pero amados hermanos, hay hambre espiritual, y hay gente desesperada. Y qué hermoso este congreso tan intelectual y a la vez tan fogoso, que de aquí salgamos a una España y una Portugal de puertas abiertas. Y yo veo una cosecha grande para la gloria de Dios. Oremos, hermanos. Oh Padre Celestial, gloria a tu nombre por lo que está aconteciendo en Iberia, en nuestra generación. Oh Señor, gracias por el privilegio de habernos colocado en la historia ahora y no en el siglo pasado. Gracias, Señor, por el privilegio de estar en tu obra y de tener parte en la cosecha grande que se viene sobre Iberia y la edificación de los nuevos en Cristo. Oh Señor, que de este congreso podamos salir llenos del Espíritu Santo, bautizados de poder, para que nos uses para ganar a miles y miles y hasta millones en la Iberia para tu nombre. Señor, te lo pedimos de nuevo, que bendigas al general Franco, al príncipe Juan Carlos, a todos los gobernantes y a las masas de Iberia. Y oh Dios, que de veras de España corra el Evangelio a toda Europa. Señor, ya que no fue tocada por la Reforma, que ahora haya un avivamiento tremendo y que de aquí salga el Evangelio. A Alemania y a Francia y a todos los demás países. Señor, hazlo en nuestro día. Y gracias que lo estás haciendo en el nombre del Señor Jesús. Amén.